Desde el año 2012 la cadena CW ha ido de a poco creando un universo de superhéroes de DC en la televisión, y todo empezó con Arrow, una serie que era prácticamente un experimento que trataba de retener al público que se había enganchado con los superhéroes con Smallville, que había terminado el año anterior. Pero para este año 2020 el universo de Arrow se ha expandido muchísimo, creando muchas series y creando una adaptación de la Crisis en las Tierras Infinitas que ha afectado incluso al universo del cine. Y a lo largo de todo ese tiempo, de esos 8 años que el universo de Arrow ha existido, este nos ha presentado a un centenar de personajes, muchos de ellos muy buenos y otros que bueno no lo eran tanto, y lamentablemente ha habido personajes buenos que por una razón u otra simplemente fueron dejados de lado. Y por eso ahora quiero hacer un recuento con 6 personajes del Arrowverso que deben volver, así que comencemos. En los cómics, la Cazadora es un personaje bastante versátil que ha tenido varias encarnaciones y su alineación moral es más que variable. A principios del Arrowverso, la versión de Elena Bertinelli de la Cazadora fue adaptada como un implacable vigilante que buscaba cometer patricidio, vengándose así de cómo su padre asesinó a su prometido únicamente para proteger su imperio criminal, y de hecho con el paso de las temporadas lo logró. Ella mataba a su papá y se daba cuenta de que esa venganza la hacía sentir vacía, y después de eso, llegando a un punto tan importante en la psicología del personaje, no pasó absolutamente nada. La Cazadora desapareció sin dejar rastro y la verdad es una lástima. Ella era un gran personaje que pudo haber iniciado su propia carrera como heroína e intentar buscar una forma de sacar toda esa ira haciendo el bien, y a la vez se pudo haber explotado todas las implicaciones que tuviera en su psicología haber matado a su padre y tener que aceptar ese hecho. Eso era algo que tenía mucho potencial en el desarrollo de personaje, pero no pasó. La Cazadora está completamente olvidada, como los sueños y esperanzas de Calamardo. Ya ni siquiera la mencionan. En parte lo entiendo, ya que Laurel tenía un camino igual de bueno que recorrer y ella era prioridad. Pero de todos modos, creo que deberían interesarse en retomar a esta Cazadora, ya que al final el personaje quedó solo como otro de los amores de Oliver Queen y no como algo importante, y por eso la Cazadora se lleva este 6º puesto de la lista. Los halcones del universo DC son personajes que han cambiado y evolucionado mucho a lo largo de los años, ya que han tenido muchas encarnaciones en diferentes cómics, pero la pareja de halcones egipcios son los más interesantes de DC, siendo una pareja de amantes destinados a encontrarse solo para perderse una vez más. Todo siempre será bajo circunstancias violentas. Todo esto por una maldición antigua de Egipto que los ata en este círculo vicioso de muerte y resurrección. En el Arrowverso se intentó adaptar a los personajes, pero la verdad es que el resultado no fue para nada el que todos hubiéramos deseado. Hawkman apenas y salió en Arrow o en Leyendas del Mañana, y en la relación que había entre Hawkman y Hopgirl era un ejemplo de muchas cosas, menos el de dos amantes que han esperado siglos para estar juntos. La verdad es que incluso Hopgirl se veía mejor o hacía mejor pareja con Cisco que con el propio halcón, y toda su historia se mezcló con un argumento raro que incluía a Vándalo Salvaje en una trama donde un meteorito les daba sus poderes, y había muchas cosas muy ambiguas en eso. Y a eso hay que sumarle que el lado guerrero de los personajes apenas si se explotaba, ya que a la larga parecían personas que estaban atrapadas en una aventura que no querían vivir.
Realmente nadie que esté al pendiente del Arrowverso puede negarlo. Esta pareja fue muy decepcionante para todos los fans, y eso empezó desde el casting, donde lo políticamente correcto atacó de nuevo, haciendo que un personaje pelirrojo se volviera negro. Y la verdad es que no, simplemente estos halcones no daban el ancho, y por eso creo que habría que retomar el concepto de nuevo, bajo una mejor tutela, mejores actores y demás, y por eso los halcones se quedan con el quinto puesto de mi lista. Y este es un gran clásico hablando de este tema en las series de Arrow. Todos los que hayan estado siguiendo Flash desde su primera temporada sin duda han pensado que Eddie Tom, el 1000 veces tatarabuelo del Flash reverso y primer amor en la vida de Iris, debería regresar. Ahora algo similar pasaba en Arrow, ya que por 7 años los fans pidieron el regreso del personaje de Tommy Merlyn, pero la verdad, y sin ofender a nadie, es que Tommy no tenía nada que ofrecer. Él no servía mucho como héroe o como combatiente, y volverlo villano hubiera sido una completa estupidez. Además, la trama amorosa con Laurel que tenía Oliver duró muy poco, así que ni para triángulo amoroso servía. Con Eddie las cosas eran diferentes. El hecho de que él pudiera revivir para ver que Iris, su prometida, que le había jurado amor eterno, no esperó ni 2 meses para empezar a acostarse con otro hombre que de hecho era alguien que ya le había tirado la onda previamente. Bueno, esa trama en serio hubiera sido muy interesante de ver. Estoy seguro que Eddie no habría estado contento. Además, hay algo muy importante: Eddie es un Tom, el primero de toda la familia, y de hecho él estaba predestinado a no quedarse con la chica. Así que ver qué alcance puede tener en su psicología, saber que él inició una familia de supervillanos y que la historia misma lo ha seleccionado para ser un residuo, bueno, creo que eso era un motivo muy bueno para verlo convertido en un supervillano, o cuando menos sería interesante ver cómo actuaría Eddie. Yo por algún tiempo tuve la esperanza de que quizás él fuera Savitar, o que lo regresaran como Azul Cobalto, el hermano perdido maligno de Barry, lo cual, una vez más repito, de suceder o de haber sucedido habría sido genial. Para estas alturas, les soy sincero, dudo mucho que Eddie vaya a regresar alguna vez, pero si CW llega a considerarlo sería genial, porque hay mucho material de donde cortar con su personaje, y por eso le voy a dar el cuarto puesto de la lista. El hombre nuclear es un personaje secundario en los cómics, y es de hecho uno de los superhéroes más originales de la historia, al ser un ser que se forma con la fusión de dos seres humanos aparentemente normales que, estando juntos, se vuelven una batería nuclear viviente. De hecho, este personaje tuvo una muy digna aparición en la primera temporada de Flash, llegando a ser un héroe bastante prominente y se sacrificó para salvar la ciudad. Después de eso, lamentablemente el actor abandonó el Arrowverso, pero se nos dio un nuevo Firestorm que seguía presentando al mismo Martin Stein, que por cierto era un gran personaje, y se nos trajo a un nuevo envase. Este nuevo Firestorm, bueno, se ajustaba a lo políticamente correcto, mostrando a un personaje de color que, sin ofender a nadie, era bastante inepto y más que nada fuente de chistes y bromas. Y a partir de aquí, en Leyendas del Mañana, al personaje no le fue nada bien. Por obvios motivos de costo y CGI, Firestorm no aparecía mucho. De hecho, veíamos más capítulos de los dos personajes separados que propiamente de Tormenta de Fuego, y en su mayoría ellos, como todo en las leyendas, eran motivo de chiste y no otra cosa. Sin embargo, y en los últimos capítulos, Firestorm volvió a evolucionar y se nos estaba entregando un personaje más digno. Lamentablemente, Victor Garber, el actor que le daba vida a Martin Stein, abandonó la serie, y con eso, bueno, las leyendas también echaron al negro, que ya no le servía para nada. Y no me digan que eso es un comentario grosero, porque es lo que pasó. El caso del asunto
es que al final nos quedamos sin Firestorm. La primera versión era considerablemente buena, pero a duras penas la vimos, y la otra versión era un chiste, pero cuando estaba cobrando fuerza y volviéndose un personaje importante, nos la quitaron. Así que ver un nuevo Firestorm creo que es algo que el Arrowverso nos debe a todos los fans, y por eso lo voy a poner en el tercer puesto de la lista. En los cómics, Rackman es un personaje menor que ha tenido varias reinvenciones para tratar de hacerlo más llamativo, pero la constante es que él es un hombre normal que obtiene sus poderes de su capa y capucha que le dan poderes sobrenaturales. Estos poderes van desde simplemente ser un peleador con fuerza casi sobrehumana hasta ser un castigador sobrenatural que atormenta a los villanos con el peso de sus malas acciones y les roba el alma para aumentar sus poderes. Bueno, el Arrowverso adaptó esa segunda versión del personaje, mostrando a Rackman como un vigilante sobrenatural con grandes poderes mágicos que él solo podía enfrentar a una cuadrilla de soldados enemigos como si nada, y cuyo objetivo en la vida era vengar la muerte de una ciudad entera. Pero de pronto el Arrowverso decidió que este personaje no valía la pena y lo hicieron desaparecer con una bomba nuclear. Él pudo detener la bomba, pero al costo de perder sus poderes. Entiendo que eso pasara, era lógico ya que él era demasiado poderoso para el team de Arrow y les daba una gran ventaja. Prácticamente Rackman solo podía hacer todo o incluso más de lo que hacía el resto del equipo junto, y no estoy exagerando. Hay escenas donde todo el Team Arrow están escondido de las balas y Rackman simplemente se para ahí y les patea a todos el trasero con sus superpoderes. Entiendo que quizás él no debía estar en Arrow, pero el personaje se pudo haber mudado a Flash o a Leyendas del Mañana. Incluso actualmente puede tener una serie en DC Universe o en HBO. Rackman es simplemente uno de los mejores personajes a mi gusto que ha tenido el Arrowverse, y fue una lástima que los escritores perezosos prefirieran darle carpetazo que encontrar una forma de lidiar con él. Y bueno, Rackman, te doy el segundo puesto de la lista. Vándalo Salvaje, el tirano inmortal, es sin duda un villano muy molesto del universo DC, ya que es alguien a quien no pueden eliminar, pues es virtualmente indestructible, y al haber vivido miles de años, Vándalo Salvaje tiene a su disposición una inmensa fortuna y una red de poder y contactos que lo hacen uno de los seres humanos más peligrosos de la existencia. En el Arrowverso, Vándalo fue interpretado por Gaspar Krumm, quien sin duda, oh diablos, tenía un gran parecido físico y era una buena elección para interpretar a este villano. Lamentablemente, la mayor parte de su interpretación o de sus apariciones quizás no fueron las mejores. Leyendas del Mañana era una serie mayormente cómica, donde Vándalo en algunos momentos se tuvo que prestar para un humor un tanto bizarro, y si bien toda su faceta como un villano manipulador y peligroso que logró poner a sus pies a los amos del tiempo mismo y demás, estuvo presente, la verdad es que le faltó muchísimo para llegar a lo que es el personaje de los cómics, y al final lo derrotan con una trama muy rara de matarlo 3 veces al mismo tiempo en diferentes épocas, y después de eso queda olvidado. Inclusive otros villanos menos importantes o menos impactantes como Damien Darhk ya han regresado, y de hecho han tenido arcos argumentales de corrido en varias series, pero no, Vándalo se ha quedado en el olvido, y la verdad es que es una lástima. Él podría regresar y ser una amenaza para un crossover a gran escala, y bueno, para mí Vándalo Salvaje es un personaje que el Arrowverso tiene que retomar sí o sí, y le doy el primer puesto de la lista.
Y bueno chicos, eso fue todo por ahora. Díganme qué les pareció mi selección para este top. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.